Tengo una pregunta para ustedes, cristianos. ¿Ustedes realmente creen que Dios quiso decir lo que dijo en la Biblia? Primero que todo, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21 dice que ninguna profecía fue nunca traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron a través del Espíritu Santo que los inspiraba. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, recibiste de nosotros la palabra de Dios y la aceptaron no como palabra de hombres, mas como palabra de Dios. Estos versos, al igual que otros, profesan que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿es la palabra de Dios verdad? Analicemos eso. Salmo 119:29, Juan 17:17, Proverbios 35, Efesios 1:15, Colosenses 1:5, Números 23:19, solo por nombrar algunos de todos los que declaran que la palabra de Dios es verdad, limpia verdad, el camino de la verdad, el poder de la verdad y que Dios no puede mentir. Por eso es que el apóstol Pablo declaró, nosotros nos negamos a cambiar la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo con la Biblia, las normas de los cristianos son: 1. Dios no puede mentir. 2. La Biblia es la palabra de Dios. 3. La palabra de Dios es verdad y no debe ser cambiada. Ahora vamos a chequear algunos de los 10 mandamientos en Éxodo 20 para ver si realmente Dios quiso decir lo que dijo allí. No matarás. Bastante claro. Él probablemente quiso decir que no matara, ¿verdad? No mentirás. Sería bastante irónico mentir acerca de un mandato que condena la mentira. Y otros como no robes, no cometas adulterio, no adores otros dioses, honra a mami a papi, etc. ¿Realmente ustedes se confunden con esto, señores? ¿Les suena esto a poesía? Señores, los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios. Esto no son las 10 canciones, las 10 ilustraciones o las 10 metáforas. Y obviamente fueron escritos con un propósito directo y claro. Ahora, ¿y qué hay con las otras escrituras que Dios no escribió directamente en piedra? Primera Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con la escritura. Y que fue enterrado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la escritura también. ¿Cuál de estas partes ustedes creen que Dios no quiso decir? ¿Qué parte las que tenemos que ignorar porque alguien cree lo contrario? ¿O simplemente es metafísica o metafórica o una lección espiritual? Yo voy al directo y diré que ninguna de ellas, porque toda es histórica y clara. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? ¿Cuál es el problema? Ahí les voy. La misma forma de escritura directa, clara, histórica y no poética con que Dios escribió los 10 mandamientos, con que se escribieron los evangelios, las cartas de Pablo y la mayoría del resto de la Biblia, es la misma forma que se usó para escribir Génesis del 1 al 11. ¿Qué me preocupa? Les digo, algunos cristianos no creen que esa parte de la escritura quiere decir lo que dice, solo porque unos tipos con batas blancas de laboratorio nos dicen que la Tierra se formó hace billones de años y lo que verdaderamente pasó es completamente diferente de lo que enseña la Biblia. La palabra falible del hombre de repente está por encima de la palabra infalible de Dios. Entonces imagino que Dios no quiso decir lo que Moisés escribió: en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, y hubo noche y hubo día, etcétera, etcétera, y en 6 días. 6 días, ahí está la clave. No, definitivamente esa parte Dios no la quiso decir. Bueno, en caso de que tú piensas eso, vamos a volver a los mismos 10 mandamientos que ya establecimos que Dios personalmente escribió y que realmente quiso decir lo que dijo. Veamos Éxodo 20:11. En el mismo medio del mandamiento 4, donde dice, porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahí lo tienes otra vez, 6 días. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a creer que Dios solo quiso decir 9 mandamientos y medio? Cuidado, porque Jesús dijo, si ustedes le creyeron a Moisés, entonces me tienen que creer a mí. Hermanos, si no creemos que Dios quiso decir lo que dijo en los primeros capítulos de Génesis, entonces ¿cómo creer en los 10 mandamientos? O en la palabra de Cristo en los evangelios, o en la palabra de Pablo. Y si solo vamos a creer parte de la Biblia, ¿cómo podemos elegir cuál parte? Tenemos que tener mucho cuidado, señores. Ahora,
Vamos a contar por lo sano. Dios tiene el poder y el derecho de haber creado el mundo en billones de años, en 6 segundos o en 6 horas. Él inclusive lo pudo haber sacado de un sombrero mágico gigante. Pero como Dios no puede mentir y su palabra es verdad, Él no pudo haberlo hecho de ninguna otra manera que de la manera que Él dice que lo hizo. ¿Tiene o no tiene sentido? Por eso, la idea de que Dios no quiso decir lo que dijo en la Biblia, y especialmente donde habla de cómo Él lo creó todo, no tiene sentido y ha sido refutada. Con esto termino y hasta la próxima semana. Adiós, amigos.